Hola Libra, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, cielo mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Dicho esto, empezamos. Recuerda, Libra, que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara contigo, pues tienes que dejarlo marchar. Vamos a empezar en primer lugar con mensajes del oráculo. Estas son frases, pues las cuales pueden ser, digamos, tanto de... a ver, un momento, que voy muy acelerado. Tanto de vuestra voz interior, ¿vale? Como por parte de la persona de vuestro interés. Vale, un segundito que me había liado, tenía aquí unas cartas mezcladas. Cosas del directo. Bien, vamos allá, Libra. ¿Qué tenemos para Libra? Debería haberme expresado mejor. Debería haberme expresado mejor. Echo de menos nuestras bromas internas. No estaba contento de cómo iban las cosas. Bueno, pues parece ser, lo primero que me vino a la mente es una ruptura por dos personas que no fueron capaces de hablar las cosas, no fueron capaces de entenderse y por eso hubo una separación. Me da pena porque la verdad es que noto sentimientos, noto una energía de conexión, de pareja, la cual parece que no se pudo dar de la mejor manera posible. Ocúpese de sus problemas familiares, su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres. Esta carta tiene varios significados, lógicamente el literal, ¿no? Que, vale, si es verdad, me he enfadado con mis padres, me he peleado con ellos, la verdad es que no estoy del todo bien, pues bueno, por el motivo que sea. Pero realmente esta carta básicamente lo que nos habla es de nuestros fantasmas del pasado, ¿no? De esas malas experiencias que hayamos podido tener, pues ya sea en la infancia, en una relación anterior. Bueno, ya me entendéis. Son heridas que es importante que aprendamos a cicatrizar, porque si no, no somos lo suficientemente independientes, lo suficientemente fuertes, ¿no? Como para perseguir nuestros propósitos, para realmente ser capaces de avanzar. Me habla mucho de esa necesidad, el trabajo personal que tenéis que hacer algunos de vosotros. No todos, claro está, es una lectura general. Bueno, vamos a ver ahora sí qué nos dice el tarot. ¿Qué nos dice el tarot para mi querido Libra? Pues mira, Libra, así es como siento que estáis la mayoría de vosotros. Atrapados, encerrados, con una venda en los ojos. Perdón. Muchos sentís que sois incapaces de avanzar en el amor, que el amor no sonríe, que las cosas no van bien. Cielo, si realmente tú piensas de esa manera, aunque no os deis cuenta muchos de vosotros, lo único que estáis consiguiendo es bloquearos y cerraros los caminos. Por eso es sumamente importante que confiéis en vosotros mismos y que os deis la oportunidad de amar y de ser amados. La vida es dura, eso no cabe ninguna duda, lo sabemos todos. Pero si nos bloqueamos, si nos cerramos constantemente en ese ciclo vicioso... Jolín, no sé qué me ha dado contigo, ¿eh? No podremos avanzar, ¿vale? Una noticia muy buena, que no os lo, bueno, os lo he enseñado en cámara, pero algunos, los que no conozcáis lo que es el tarot, como es lógico, nadie está obligado a saberlo. Este as de bastos lo que me indica mucho es una nueva relación, es una conexión, es una persona que llega, es ese sentimiento, digamos, de pasión, de disfrutar, de querer avanzar,
de salir hacia adelante. Así pues, a ti que estás solo, que probablemente muchos de vosotros pensabais que esto iba a ser algo eterno, estabais muy equivocados, vamos. Estáis muy equivocados porque realmente siento que hay una persona pues, que siente una fuerte atracción hacia ti y una persona que tiene ese sentimiento, esas ganas, esa ilusión, ¿no?, de crear junto a ti una estabilidad, de tener una relación. Los que estáis en pareja, los que estáis en conexión, sí que es cierto que muchos de vosotros estáis en un plano un poco, digamos, negativo, ¿no? Cielo, a ver, problemas tienen todos, ¿no? No significa que porque te hayas discutido con tu pareja se vaya a acabar. Parece Sagitario que no quieren que os diga algo, ¿eh? O sea, normalmente no sois los últimos, pero esta vez sí, las cosas como son. He hecho todas las lecturas, me falta la vuestra, y honestamente me está costando horrores hablar. Pero no me voy a callar. Mira, ¿qué pasa? Que aquí hay un dolor muy fuerte, hay un dolor marcado, pero a su vez lo que hay es un avance, ¿no? Es como que eres capaz de soltar, de dejar atrás esas malas experiencias y lo más importante, de empoderarte. Esto es lo que llega a tu vida, cielo. Esto es lo que llega a tu vida, ¿no? Como que, digamos, que tomas las riendas de tu camino, vuelves a creer, vuelves a confiar, abres tu corazón y lo más importante que te permites ser feliz de nuevo, ¿no? Como que podemos decir perfectamente que rompéis esas barreras, esos obstáculos que a veces, sin darnos cuenta, pues ponemos en nuestro camino con el pretexto de defendernos, pero que por norma general generan todo lo contrario, ¿no? Porque lo que hace es cerrarnos el paso. Bien, ¿qué más? Me habla mucho de esto, de los que estáis en pareja, si os habéis enfadado, si os habéis peleado, lo que sea, no le deis más vueltas de lo necesario, de verdad. No, no hace falta, me dicen. Sí, es que veo muy marcado esto, ¿no? Como ese sentimiento de, o más bien dicho, esa sensación de que esto va mal, de que no avanzáis y demás. Os digo muchas veces, y es que a menudo el ser humano sufre más por lo que piensa que por lo que realmente es. Y me atrevo a decir que esto es un claro ejemplo de ello, ¿no? Como que muchos de vosotros estáis así dándole demasiadas vueltas a las cosas y no tiene por qué ser así, corazón. Viene un avance a vuestra vida, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis muy, muy claro. Yo sé que muchos de vosotros estáis solos, muchos habéis perdido las ganas, la ilusión, os han decepcionado, ¿no? Algunos incluso puede ser que os sintáis como traicionados, ¿no? A ver, cielo. Es normal y entiendo que muchos estéis en esa situación, ¿vale? Es normal que muchos os pongáis un poco tristones y desanimados, pero no podemos estar siempre en esa dinámica, porque si tú entras en ese bucle, digamos que entras en una especie de círculo vicioso del cual es prácticamente imposible salir, ¿no? Porque si tú no crees que te mereces algo mejor, si tú no estás, digamos, ofreciendo tu mejor versión, pues eso es lo que vamos a traer, ¿no? Si siempre estamos tristes o enfadados o de mala gana, lo que sea, lógicamente, pues una persona que no vibre de esa manera, perdón, no se va a acercar, ¿no? O sea, sería así como un poco al mal tiempo buena cara, para que me entendáis. Pero realmente no quiero daros la brasa al respecto. De hecho, si os estoy diciendo todo esto, es porque hay una persona que viene hacia ti, ¿vale? Pero es sumamente importante que para que esto se dé, para que esto realmente se haga realidad, que os empoderéis, ¿vale? Que dejéis de estar tristes, de estar desanimados, que volváis a brillar, ¿vale?
Esa es la clave, que vuelvas a brillar. Eso considero que sería el mejor título para tu lectura en el día de hoy, que vuelvas a brillar, porque vosotros tenéis una luz muy bonita, sois personas muy especiales, valéis muchísimo, pero la vida no os ha tratado como os merecéis, ¿verdad? Y como no os ha tratado como os merecéis, pues muchos de vosotros estáis vibrando bajo, estáis desanimados, estáis desganados, pero cielo, no puedes caer en esa dinámica, ¿vale? Te mereces algo más y realmente siento que lo vas a conseguir. A ti que estás en pareja, a ti que estás en relación, las cosas no van mal, ¿vale? Lo único que sí que es verdad que estoy viendo como que algunos de vosotros tenéis la necesidad de ser más expresivos, ¿no? De hablar las cosas con vuestra pareja, de que haya comunicación, de llegar a acuerdos, etc., ¿vale? Yo os lo digo muchísimas veces y nunca me canso de repetirlo, y es que la comunicación es la base de toda relación, ¿de acuerdo? Así que, corazón mío, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo, espero que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Te quiero!